Hola, buenas tardes a todos. Les saluda a su amigo y cirujano, el doctor Omar Fonseca. Les agradezco de verdad la oportunidad que me brindan de llegar hasta sus hogares a través de esta vía. Una pregunta para las personas que están en conferencia a través de Google Meet. ¿Sí me pueden ver? Sí, Mego. Sí, perfecto. Lo que pasa es que estamos haciendo una transmisión simultánea con Facebook en vivo. Muchísimas gracias nuevamente, de verdad les súper agradezco que me dejen llegar nuevamente, les decía, hasta sus hogares a través de esta vía. Me siento realmente muy honrado de poder participar en este tipo de eventos que son diseñados con la finalidad de poder brindarles información, de poder estar más cerca de ustedes. El día de hoy, como todos ustedes saben, vamos a tratar una conferencia acerca del tema de la obesidad, la cirugía para la obesidad y de diferentes alternativas de tratamiento para que ustedes puedan aclarar sus dudas. Quiero que sepan que este tipo de conferencias se nutre de la participación de ustedes. Entonces les voy a pedir por favor, si tienen alguna duda, me gustaría mucho que por favor anotaran en un papelito y al final de la conferencia, pues que ustedes puedan externar su duda para que yo con todo gusto pueda emitir mi opinión, escucharlos y pues nutrirnos ambas partes del conocimiento de cada quien. Bueno, pues vamos a empezar. Primero quiero comentarles que la obesidad es una enfermedad crónica. Esto es bien importante porque hoy en día existe un movimiento que pretende decir que la obesidad no es una enfermedad. La obesidad sí es una enfermedad, está catalogada como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad que está descrita en los libros de medicina como tal, es una enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión. La característica más importante que tiene la obesidad es que se va a, valga la redundancia, caracterizar por el aumento del tejido graso, del tejido adiposo. Esa es una característica muy importante que tiene la obesidad. Les decía yo que sí se trata de una enfermedad y les comentaba también que hoy en día hay un movimiento que trata de o comenta pues que existe el famoso término del obeso sano y que la obesidad por lo tanto no puede ser considerada como una obesidad, perdón, como una enfermedad. Es decir, hay argumentos que dicen que el paciente con obesidad que tiene laboratorios normales, que está asintomático, que no le duele nada, que es un paciente que tiene obesidad pero que está sano. Esto, como ustedes saben, se contrapone a lo que está escrito en la literatura médica, porque si bien es cierto la obesidad es considerada una enfermedad, el paciente obeso sano pues no existe. Entonces sí es bien importante que en ese sentido nos pongamos de acuerdo. La obesidad es una enfermedad como tal y es una enfermedad que es crónica. ¿Por qué es importante hacer hincapié en que se trata de una enfermedad crónica? Porque muchos de ustedes habrán visto pacientes que han sido operados, han sido sometidos a un procedimiento para perder peso, pero habrán visto que han vuelto a ganar peso. Habrán visto también pacientes que se han sometido a un régimen nutricional de dieta y ejercicio y esos pacientes vuelven a ganar peso. La obesidad es una enfermedad crónica. Es extremadamente importante que lo entendamos. Las personas que tienen obesidad tienen carga genética para desarrollar obesidad y es importante que sepan que los va a acompañar toda su vida. Por lo tanto, hay que implementar las maniobras, los medios, los métodos que sean los necesarios y suficientes para tratar el problema de la obesidad. La obesidad no se trata de un tiempo, de una semana, de un mes, de una dieta, porque finalmente van a volver a ganar peso. Entonces es muy importante que todos los pacientes que han sido sometidos a un procedimiento bariátrico acaten las indicaciones de su médico. Esa simple situación los va a salvar de la recaída o de la reganancia de peso. Nada más acaten las indicaciones.
Perdón, vi aquí que Lorena Montserrat me estaba preguntando cómo se puede compartir. Voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo se puede compartir? No sé si de Facebook o de Google Meet. Me dicen que ustedes pueden compartir eh, la charla dentro de su Facebook, lo pueden hacer. La verdad no sabría decirte cómo en este momento, pero creo que se puede hacer desde tu Facebook, Lorena. Les decía yo, y es bien importante comentarles que el tema de la obesidad va mucho más allá del aspecto de cómo se ve el paciente con obesidad. Nadie, absolutamente nadie, merece ser juzgado por su manera de verse, por su apariencia, por su forma de pensar, de creer o de sentir. Lo he dicho en repetidas ocasiones. La obesidad va mucho más allá de eso. La obesidad es una enfermedad. Entonces es muy importante explicarles esto para no contribuir a un tema con el que sí estoy totalmente de acuerdo, y es la obesofobia. Vivimos en una sociedad que privilegia a las personas delgadas, a las personas esbeltas, y que señala y estigmatiza a los pacientes obesos. Eso es parte de la obesofobia y eso no es correcto. Entonces, es muy importante que transmitamos la información a las generaciones que vienen detrás de nosotros para comentarles que la obesidad no es una situación de naturaleza estética. La obesidad es una enfermedad. Y es una enfermedad, por lo tanto, somos los médicos los que estamos entrenados, capacitados, y por eso el paciente viene con nosotros, porque se trata de una condición que se sale definitivamente de sus manos. Ahora, ¿por qué somos obesos? Voy a explicarles algo sumamente importante. Somos obesos, la obesidad viene aderezada, viene reforzada definitivamente por un carácter genético. Sin embargo, hay muchísimos factores que contribuyen al tema de la obesidad. Voy a hablar de los más comunes y de los más sencillos que ya he tocado en ocasiones previas. Si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, de las características de los alimentos que comemos hoy en día, nos daremos cuenta de que los alimentos no están diseñados para nutrir, están diseñados para ser vendidos, con la finalidad de que el fabricante de los alimentos pueda hacer cada vez más y más dinero a través de la venta de estos productos que no nutren. Y hablamos de galletas, hablamos de panes, hablamos de sodas, hablamos de bebidas con alto aporte calórico. La mayoría de los alimentos están diseñados para que se vendan en demasía, y viene esto reforzado por las campañas publicitarias que tienen como finalidad hacer que los productos sean atractivos. Yo creo que les habrá pasado que si ustedes preparan una hamburguesa, jamás se va a ver cómo las preparan y cómo son retratadas en las revistas o en la televisión, porque hay personas que se encargan específicamente de estos factores, de que el alimento tenga brillo, tenga color, pero ni siquiera los mejores tomates, las mejores cebollas o las mejores carnes tienen esa apariencia. Entonces, las campañas publicitarias están diseñadas con la finalidad de vender, vender, vender. Insisto, a nadie le importa que el cliente se nutra. Lo importante es seguir vendiendo. Ahora, hay una gran cantidad de productos que potencian el sabor de los alimentos. Estos productos inhiben el centro del apetito y la saciedad y tienen como objetivo hacer que la persona que consume estos alimentos chatarra siga consumiéndolos. Uno de ellos, el más característico o el más común, es el glutamato monosódico, que se utiliza mucho en una comida tradicional, no propia de Mexicali, pero tradicional de Mexicali, como lo es la comida china. Ese producto tiene como finalidad, insisto, intensificar el sabor de los alimentos, alimentos que en algunas ocasiones no nutren, y que el paciente, la persona pues siga comiendo y comiendo. Ahora, anteriormente, hace 100 años o hace 50 años, si nosotros queríamos comer una fruta, teníamos que esperar a que fuese un alimento de temporada. Hoy en día ustedes pueden comer papaya, pueden comer
plátano, pueden comer cualquier otra fruta o verdura que no sea de temporada. ¿Qué repercusiones tiene esto? Uno de ellos pues es la sobreexplotación del suelo. Imaginen ustedes qué características nutricionales tiene una manzana hoy en día en comparación con una manzana de hace 50 años, en un suelo que todavía no estaba sobreexplotado. Entonces la capacidad nutricional de nuestros alimentos es hoy en día muy deficiente. Ahora, ¿qué pasa con las carnes? Pues los animales resulta ser que es mucho más sencillo alimentarlos, por ejemplo, con maíz, pero las reses, por ejemplo, no están acostumbradas a comer maíz, pero como es mucho más económico que el forraje, pues se les da maíz, de manera tal pues que hay una modificación importante en la población de bacterias que tienen las reses, y obviamente la calidad de la carne es sumamente diferente que la que pudiéramos haber encontrado hace 50 años. Esto es muy importante comentárselos porque este es uno de los factores más importantes que interviene en el problema de la obesidad. Y es un problema que ustedes y yo tenemos la obligación de combatir porque tenemos hijos, tenemos amigos, tenemos familiares. Si ustedes quieren no heredar el problema de la obesidad a generaciones futuras, es muy importante que los incentiven para que lean las etiquetas y para que procuren los alimentos que tengan el más elevado aporte biológico, que no coman chucherías, que no coman comida chatarra. Es esto importantísimo y les voy a explicar por qué. El azúcar tiene una capacidad adictiva que es 20 veces superior a la cocaína. Es decir, es más fácil engancharse del azúcar que engancharse de la cocaína. Es mucho más placentera el azúcar. Cuando una persona ingiere alguna droga, por ejemplo metanfetaminas, el placer se dispara, la dopamina se dispara súbitamente, pero también la caída es abrupta. Si ustedes se comen ahorita un chocolate, van a sentir un disparo de placer, que es la dopamina, pero si luego se toman una Coca-Cola, el placer va a seguir en aumento, y si ustedes después se toman una hamburguesa, va a seguir el placer arriba, de manera tal que es una situación que ustedes pueden repetir y repetir y repetir hasta quedar muy hartos, muy satisfechos de haber comido tantas cosas dulces, grasosas, azucaradas. Entonces, esto se los comento para que ustedes se den cuenta que finalmente el azúcar y finalmente los alimentos que no son sanos tienen esa característica que pueden ser comidos, comidos y comidos. Y una vez que se bajan, pueden seguir comiendo estos alimentos. Imaginen ustedes un niño con una conducta repetitiva como esta, una conducta de estar prefiriendo alimentos con un elevado aporte calórico. Definitivamente esto lo que va a ocasionar es que en un futuro ese paciente vaya a desarrollar obesidad y diabetes. Otro aspecto fundamental del que se deben de cuidar y deben de conocer y leer es el índice glicémico. El índice glicémico es una medida que nos permite determinar qué tanta capacidad tiene un alimento para poder desencadenar una descarga de insulina. Perdonen ustedes por haberme salido de cuadro. Aquí tenemos, por ejemplo, una naranja. Ustedes se van a comer una naranja. Pero ¿qué capacidad tiene esta naranja de hacer que su páncreas produzca insulina? Ese es el índice glicémico. Y es muy importante que se familiaricen con ese término. Todos los alimentos tienen índice glicémico. Y ustedes, como recomendación, yo siempre les recomiendo que prefieran lo salado a lo dulce. Nunca, tip, y anótenlo, no coman alimentos azucarados, dulces, como primer plato a la hora del desayuno, de la comida o de la cena. Déjenlos para el final. ¿Qué es lo que va a pasar? Si ustedes comen un alimento azucarado, va a desencadenar una descarga súbita de insulina. Y los picos de insulina no les benefician en lo absoluto. Provocan inflamación, provocan envejecimiento, provocan desgaste celular. Recuerden siempre, los alimentos dulces van al final.
Al principio siempre les recomiendo iniciar por las ensaladas, por lo verde, para que se genere un recubrimiento sobre sus intestinos y no puedan absorber adecuadamente carbohidratos y grasas, que finalmente es lo que le lastima. Pero volviendo al índice glicémico, el índice glicémico es la capacidad que tiene un alimento de desencadenar una descarga de insulina por parte de su páncreas. Ustedes deben de preferir los alimentos que tengan siempre el menor índice glicémico. ¿Por qué? Porque su páncreas es una estructura que va a estar produciendo insulina. Ahora, si tú tienes 30 años, eres una persona joven, dirás, bueno, a mí que me interesa el índice glicémico ahorita, a mí que me interesa que mi páncreas produzca insulina o no. Sí te interesa, porque lo importante es dejar la insulina, dejar la reserva de insulina intacta, en la medida de lo posible. Bueno, dejarla intacta será complicado, pero hacer que su páncreas llegue a la vejez con una buena reserva de insulina. Si ustedes se acostumbran a comer alimentos muy azucarados, muy dulces, con un elevado aporte calórico, lo que van a hacer es van a estar exprimiendo cada vez más a su páncreas, y este va a tender al fracaso y al colapso con el paso del tiempo. Entonces es muy importante que ustedes no consuman los alimentos azucarados al principio, que no los coman de manera aislada. De manera aislada quiere decir que yo ahorita me voy a sentar a tomarme una nieve. Es muy importante que ustedes revisen etiquetas, es muy importante que ustedes prefieran, o más bien eviten los alimentos con un elevado aporte de azúcares y que incentiven en sus hijos esta situación. Es la única manera que existe para poder ganarle al problema de la obesidad. Porque por otro lado tienen a la industria de los alimentos, que sigue produciendo alimentos azucarados, agradables, con intensificadores de sabor. Y esto lo que va a traer como consecuencia es que ustedes sigan comiendo y comiendo y comiendo. Otro punto muy importante. En todas las sociedades y en todas las culturas, los seres humanos nos reunimos en torno a la mesa. Y eso no está mal. Sin embargo, es muy importante seleccionar los alimentos que vamos a comer. Yo te recomiendo que evites lo frito, te recomiendo, ya te comentaba, que evites lo azucarado. Prefiere siempre las verduras al inicio, pero tampoco es necesario agregar, por ejemplo, las bebidas alcohólicas en demasía. Y es muy importante, en la medida de lo posible, evitar esta combinación que finalmente contribuye al problema de la obesidad. Aquí tengo una lista de algunos de los temas que algunos de ustedes me hicieron el grandísimo favor de enviarme, con la finalidad de que pudiera tocarlos el día de hoy. Quiero comentarles que dentro del tratamiento de la obesidad, la principal línea de tratamiento es el manejo conservador, que es la dieta y el ejercicio. Es fundamental que sea parte de su vida diaria, de su vida cotidiana, que se acostumbren a un buen régimen nutricional y sobre todo al ejercicio. ¿Cuál ejercicio es el que más les conviene? Si tienen más de 30 años, les recomiendo hacer una pequeña combinación entre ejercicio aeróbico y anaeróbico, que levanten pesas y que hagan un poco de ejercicio aeróbico, que es caminar, correr, nadar y ese tipo de cosas. Si ustedes ya tienen múltiples intentos fallidos para perder peso y tienen diabetes, hipertensión o alguna secuela de obesidad, yo les recomendaría definitivamente el manejo quirúrgico, que es la mejor alternativa de tratamiento para pacientes con obesidad mórbida. Ahorita, si tienen duda en relación a lo de las técnicas, no quise entrar mucho en ese tema para no hacer la plática tan técnica desde el punto de vista médico, pero si ustedes quieren, con todo gusto les explico las diferentes modalidades de tratamiento quirúrgico que existen. Una pregunta importantísima que haría yo, por ejemplo, si tuviese el problema de la obesidad, ¿qué es mejor, la dieta y el ejercicio o la cirugía? Es muy importante recordarles que cada uno de los tratamientos tiene su nicho, tiene su lugar. No todos los tratamientos son para todos los pacientes. En el caso de los pacientes que tienen sobrepeso y una obesidad
leve, el mejor tratamiento desde mi particular óptica sería la dieta y el ejercicio. Pero si el problema es ya mayor, si el problema de sobrepeso es bastante importante y se acompaña de algunas secuelas, pues definitivamente yo sí les recomendaría que se hicieran valorar por algún médico que tuviera experiencia en cirugía de obesidad y, y evaluara si son o no candidatos a la cirugía para perder peso. Son dos modalidades muy distintas de tratamiento, cada una tiene su nicho, cada una tiene su lugar, no todos los pacientes deben de ser operados. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de la cirugía? Esta es una situación que de manera muy reciente, con un podcast que se publicó, en donde hablan que la cirugía bariátrica es un obesocidio, pues definitivamente no es así. La finalidad del médico no es matar al paciente con obesidad. El médico no es enemigo, jamás, nunca y bajo ningún precepto del paciente obeso. El médico es enemigo de la obesidad, porque la obesidad es la enfermedad. La obesidad es la que acarrea sufrimiento, dolor y trae consigo la muerte y la mutilación para el paciente que la padece. Entonces sí es muy importante establecer una diferencia. La diferencia radica en esencia en que debemos de distinguir entre obesidad y el paciente obeso. ¿Por qué es importante? Insisto, porque el médico no odia definitivamente al paciente que porta la obesidad. Es como decir que un médico odia al diabético, odia al hipertenso, no, definitivamente no. Pero sí nos damos cuenta y ponemos nuestra atención sobre la enfermedad, porque la enfermedad es la que acarrea el dolor en el paciente. Entonces, perdonen ustedes, sí es muy importante establecer esta diferenciación. Es muy importante establecer esta diferenciación porque les digo, basado en este podcast que tuve la oportunidad de escuchar, hablan del obesocidio. Es una mentira y es un mito que el paciente con obesidad tiene que tomar suplementos carísimos por el resto de su vida. Muchos de los pacientes que están aquí, o de las personas, disculpen ustedes, soy médico y bueno, ya saben que los términos de paciente, enfermo, son muy comunes para nosotros. Entonces, les decía yo que muchos de ustedes son pacientes ya operados y ustedes sabrán pues que no todos los pacientes deben de tomar suplementos por el resto de sus días. Voy a hacer una pequeña revisión a las preguntas que se están acumulando. Les pido por favor, vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Les pido por favor, si tienen alguna duda, la hagan en este momento mientras reviso. Claudia levantó la mano, vamos a ver si nos puede comentar su pregunta. Hola, buenas tardes, doctor. ¿La pregunta la hacemos aquí en micrófono abierto o gusta que se la escribamos en el chat? Como usted quiera, Claudia, si quiere hacerla como usted guste. Ok, muchas gracias, doctor. Disculpe, ¿a partir de cuántos kilos un paciente es apto para cirugía? ¿A partir de cuántos kilos en sobrepeso? Mira, es una pregunta muy importante. Quiero ahondar mucho en este tema. Gracias. Lo más importante en el paciente que tiene obesidad son las enfermedades y las condiciones que acompañan a la obesidad. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un exceso de peso de 20 o 25 kilos, pero que tienen diabetes, hipertensión, apnea del sueño, hígado graso. Entonces, quizás ese exceso de peso no sea muy importante, pero las enfermedades que acompañan a esa obesidad sí lo son. Por lo tanto, en ese paciente sí se considera la cirugía bariátrica. Ahora, te voy a hablar de otro grupo de pacientes. Hay pacientes, por ejemplo, me ha tocado mucho en los policías o en los bomberos, que están todavía en servicio, pero desafortunadamente utilizan andador
o algún aditamento para caminar, porque durante alguna maniobra se lastimaron las rodillas, los tobillos, la cadera o alguna parte de su cuerpo y no tienen tanto sobrepeso, quizás unos 20 kilos, 25 kilos, pero ese peso es suficiente para generarles un dolor intenso, ya sea en las rodillas, ya sea en la espalda, por una secuela de una lesión previa. Entonces, Claudia, con esto quiero decirte que lo más importante a la hora de determinar qué paciente es considerado candidato a cirugía son las enfermedades o las condiciones que acompañan a la obesidad. Si hablamos de kilos y de acuerdo a lo que está internacionalmente aceptado, un índice de masa corporal en latinos de 30 para arriba, repito, con enfermedades asociadas ya puede ser considerado candidato a cirugía. Pero para que te des una idea, el índice de masa corporal más o menos se relaciona con tu exceso de peso. Por ejemplo, si tú tienes un índice de masa corporal de 30, más o menos tienes 30 kilos de más. Entonces, sí es importante comentar que la característica más importante para considerar un paciente a cirugía es la clínica, es lo que él tiene, las enfermedades o condiciones que agravan o intensifican el problema de la obesidad. Y si quieres hablar de kilos, más o menos de 25 kilos en adelante, ya podríamos considerar un paciente candidato a cirugía. Ok, doctor, muchas gracias. Ok, vamos a contestar otras preguntas. Ok, Perla Yanet le pregunta qué es más recomendable, la banda gástrica o el bypass. Esa es una estupenda pregunta. Esto es lo que realmente me gusta, que podamos nutrirnos de preguntas y respuestas. Miren, el procedimiento más popular que existe en el mundo es la manga gástrica, hablando de cirugías para perder peso. La manga no es para todos. Hay grupos y hay equipos a quienes respeto, pero con ese respeto que les tengo, y se los he dicho de frente, no creo que sea correcto ofrecerles una sola cirugía a todos los pacientes. Entonces, hay equipos que se dedican nada más a hacer mangas. Eso no es correcto. No es una sola cirugía para todos. La manga gástrica es un procedimiento muy comercial, se solicita y se vende, pero hacer manga a todos no es correcto. Si hacemos una comparación, por ejemplo, de manga gástrica contra bypass, vamos a ver que al inicio los dos, en los primeros 2 años, los dos tienen un comportamiento muy similar. Pero si hablamos específicamente de la pérdida de peso, después de los 2 años, la cirugía que permite un mejor control del exceso de peso es el bypass. Eso no lo digo yo, está escrito. El bypass gástrico representa el estándar de oro y representa la mejor alternativa de tratamiento para la obesidad. Pero es muy importante explicarte, tampoco el bypass gástrico es para todos. ¿Por qué te digo esto? La mejor cirugía no es la que el cirujano nada más sabe hacer. La mejor cirugía es la que tú necesitas, de acuerdo a tus características. Hay una gran variedad de procedimientos y bueno, los más famosos, los más reconocidos es la manga y es el bypass. Pero de ahí en fuera hay otros procedimientos. Pero insisto y les recuerdo, la mejor cirugía es la que tú, en base a tus características, necesitas. Perla Yanet nuevamente escribe, porque he escuchado que con la manga subes de peso de nuevo. Muy buena pregunta, Perla, nuevamente, estupenda tu pregunta. Perla nos dice y nos pregunta que por qué ha escuchado que con la manga se vuelve a subir de peso nuevamente. Sí, ese es un inconveniente con el tema de la manga. La manga trabaja más con ustedes, con el paciente. Si el paciente no acata las indicaciones, es más probable que vuelva a ganar peso, a diferencia del bypass, porque el bypass gástrico tiene un régimen disciplinario mucho más estricto y severo sobre el paciente. Sí, el principal inconveniente de la manga es la posibilidad de que vuelvas a ganar peso.
¿Qué puedes hacer en contra de eso? Acate indicaciones. Acate indicaciones nada más. No comas cosas que no debes, haz ejercicio, y si empiezas a ganar peso, acude con tu médico. Pero sí, Perla, tienes absolutamente toda la razón. Ese es uno de los principales inconvenientes de la manga. Lorena nos escribe, doctor, las personas que estamos operados de bypass por la capacidad del reservorio gástrico, ¿es recomendable empezar consumiendo la proteína y después los vegetales? Muy buena pregunta, Monse, como siempre. Mira, Monse nos pregunta que si en un paciente operado de bypass es preferible primero consumir la proteína y después los vegetales, porque sí, definitivamente la capacidad del estómago es más pequeña. Si se come primero los vegetales se va a llenar y lo que va a pasar es que no va a alcanzar el tiempo para que coma sus proteínas. Sí, en los pacientes que ya están operados de cirugía para perder peso, yo les recomiendo que primero consuman la proteína. Cuando yo di estas recomendaciones y les hablaba de que prefieran primero los vegetales, me refería al paciente que no está operado, que tiene quizás sobrepeso o un grado leve de obesidad. Pero sí, Monse, pacientes operados prefieran siempre primero la proteína. Selene Medina pregunta, doctor, después de la operación, ¿qué tiempo podemos dejar pasar para ponernos faja? Selene nos pregunta cuánto tiempo después del procedimiento quirúrgico se puede esperar para poder utilizar la faja. Yo les recomiendo que la utilicen al mes, porque al mes ya hay una pérdida importante de peso y eso, las fajas finalmente sirven para eso. Vean ustedes, la faja tiene como finalidad hacer que la faja, que puede ser de manga como mi camisa, pegue el tejido al músculo y al hueso, con la finalidad de que no quede tan holgado, tan flojo. Entonces, no tienen que ser fajas caras. Yo siempre les digo que pueden ser de bracito y de piernita, pero la finalidad es que se pegue la piel al músculo. Y el periodo de recomendación, pues, para que las empiecen a utilizar es a partir del mes. Pueden acompañarlo de una crema lubricante, de igual manera, no tiene que ser una crema cara, una crema lubricante nada más, y con la faja te va a ayudar muchísimo para que no te tengas que operar. Ahora, Termedianet pregunta, ¿en qué momento, cuándo se realiza el mini bypass? ¿Cuándo se realiza el mini bypass? El mini bypass es un muy buen procedimiento, yo lo prefiero dentro de las diferentes modalidades de bypass que existen. Es la técnica que yo más hago, es la técnica que yo más prefiero para hacer. Tiene muy buena capacidad para hacer que el paciente pierda peso, para hacer que el paciente resuelva su problema de diabetes y de hipertensión. ¿En quién lo prefiero? Pacientes que tienen diabetes, hipertensión o alguna otra secuela importante de la obesidad. Pacientes que tienen 40 o más kilos de exceso de peso. Ahí lo prefiero. Y voy a hacer una analogía, una comparación con la manga. ¿En quién hago manga? Pacientes que no tienen ni diabetes ni hipertensión y pacientes cuyo exceso de peso no es muy intenso. Entonces, en resumidas cuentas, pacientes con mayor severidad, prefiero hacer mini bypass. Vamos a ver si aquí tenemos algunas otras preguntas. Hay una paciente que levantó. Claudia, ¿a tus órdenes? No, perdón, fue sin querer. Ok, bueno, entonces vamos a continuar un poquito con el tema del, veo que hay varios pacientes que ya han sido operados. Otro de los aspectos fundamentales que yo he tocado en mi podcast es el tema de la ansiedad y la depresión en la cual vive sumergido el paciente con obesidad. Y esta es una situación que desafortunadamente se trae
muchísimo tiempo, prácticamente toda la vida, en los pacientes que tienen obesidad desde niños, por ese término y ese tema que les comentaba yo de la obesofobia. Los pacientes son estigmatizados y son reprochados socialmente, los pacientes con obesidad. Al niño no lo escogen en la escuela para jugar al fútbol o al béisbol porque no corre, porque se cansa, y cuando va creciendo tiene dificultad para poder acercarse a la niña que le gusta, para poder cortejar, tiene después dificultad para poder accesar al trabajo que él le gusta, que le atrae, que le retribuye económicamente, la demás gente lo señala, de manera tal que el paciente con obesidad se hunde en un estado de ansiedad y de depresión. La ansiedad es un estado de hipervigilancia, es decir, el paciente obeso se siente amenazado porque está siendo relegado socialmente. Entonces el paciente está en un estado de hiperalerta constante, porque si consiguió un trabajo, él está preocupado porque lo pueden despedir, porque él es el único obeso del lugar en donde está. O en ocasiones lo encuentran dormido enfrente de la computadora, pero no es porque sea flojo, es porque tiene apnea del sueño y se duerme porque está enfermo. Este tipo de situaciones no son entendidas adecuadamente por los patrones, de manera tal que sigue la estigmatización y el reproche social hacia el paciente obeso, y él se siente amenazado. Tiene miedo de que le hagan daño, y tiene miedo de que le hagan daño en el sentido de que finalmente todos tenemos un trabajo del cual dependemos económicamente y llevamos el sustento a nuestros hogares. El paciente con obesidad que ha conseguido una pareja, pues también tiene miedo de que esa pareja finalmente lo vaya a cambiar por una persona que no tiene obesidad. Estas y otras cosas del paciente obeso hacen que el paciente con obesidad viva en un estado de ansiedad y de depresión constante. Voy a contarles algo que he visto de manera repetida en los pacientes con obesidad, particularmente cuando hay la pareja de obesos, hombre y mujer obesa, como pareja. Es una situación realmente muy complicada, porque he visto en muchas ocasiones que cuando uno de los dos intenta perder peso, el otro desafortunadamente lo sabotea. Y bueno, esta situación va de un lugar para otro. Esta situación es muy importante comentársela, y esto se debe a ese miedo que se tiene a que la otra persona finalmente delgada pues lo vaya a dejar, lo vaya a abandonar. Repito, la ansiedad es un estado de hiperalerta en donde las personas se sienten amenazadas. Esto va desencadenando una descarga constante de adrenalina que hace que el paciente pues pierda el sueño, esté siempre agitado, taquicárdico, y es una situación que pues va de la mano con el tema de la depresión. Y esta situación mejora de manera muy significativa cuando los pacientes pierden peso. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Gumaro Naya le pregunta, ¿cuáles serían los efectos secundarios del mini bypass después de seguir las indicaciones que usted recomienda? Nos pregunta Gumaro cuáles son los efectos secundarios del mini bypass. Miren, todos los procedimientos tienen riesgo. Ustedes a la hora de un mini bypass tendrían el 2% de posibilidades de complicación y menos del 1% de posibilidades de muerte. El mini bypass es una cirugía relativamente segura. Si acatan las indicaciones, realmente minimizamos muchísimo el riesgo. Hay una gran cantidad de cambios que son adaptativos y no los considero una secuela o una complicación, como por ejemplo al principio puede ser que el cambio súbito de posición de tu cabeza te maree, es decir, si estás abrochándote las agujetas y te levantas súbitamente te puedes marear. Eso no va a ser para siempre, pero eso te puede pasar. Otro de los factores, por ejemplo, en mujeres que tienen sangrados disfuncionales, mujeres que tienen sangrado pues menstrual importante, puede condicionar anemia.
pero una anemia 100% tratable. Estas situaciones se evitan con una buena entrevista de las pacientes y administrando hierro desde antes. Pero que yo pueda comentarte una complicación que ponga en peligro tu vida como secuela, la verdad es que no tengo ese tipo de pacientes. Lo que sí quiero comentarte es que la cirugía durante el evento tiene riesgo. El paciente con obesidad es un paciente complejo que responde a veces de manera muy errática y muy errónea durante la cirugía. Y ahí en el evento hay riesgo. Hay riesgo de que la grasa se vaya a la sangre y que ocluya o tape algunas venas o arterias, y eso es una situación que no queremos. Hay riesgo de que sangres durante el procedimiento quirúrgico, y eso es algo que tampoco queremos. Normalmente son vasos muy grandes que hay que sellarlos en el evento. Pero mira, Gumaro, poniendo en la balanza riesgo-beneficio, siempre los beneficios van a superar y con mucho a las posibilidades de riesgo o de complicación que tú puedas presentar. Lorelia Bañuelos, que si no me equivoco se operó con nosotros en diciembre de un mini bypass, nos pregunta que si se puede tomar colágeno. Nos hacen una pregunta que si se puede o no tomar colágeno. Sí, sí se puede tomar colágeno. Miren, otro aspecto fundamental con el que quiero prácticamente ya cerrarlo de la conferencia es la importancia del ejercicio y la importancia de que ustedes estén al pendiente siempre de la información acerca de la cirugía para perder peso. El ejercicio es importantísimo, muchachos. Si tienes más de 30 años, yo te recomiendo ejercicio con pesas, más si eres hombre. Las pesas ayudan a que el músculo se reafirme, pero sobre todo van a estimular la producción en los hombres de testosterona, una hormona importante que va decayendo con el paso del tiempo. Entonces es muy importante que hagan ejercicio. Ese es el primer punto. El otro punto que no quiero dejar de largo, no se les olvide que la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad que los va a perseguir siempre. Necesitan siempre estar al pendiente de ella, a la hora de comer, a la hora de beber. Y estos factores tienen que ser considerados para siempre. Recuerden que las dietas no existen. Las dietas tienden al fracaso. Lo que realmente funciona es la modificación permanente en el estilo de vida. Y cada que salgan a la calle a comer, recuerden que hay una guerra entre ustedes y las personas, bueno, no las personas, y las fábricas manufactureras de alimentos, porque a ellos no les interesa que ustedes estén bien nutridos, les interesa que los productos se estén vendiendo. ¿Tenemos otra pregunta? Doctor, ¿es inminente que los pacientes operados tanto de manga como bypass en algún momento de su vida sufrirán de reflujo o algún otro trastorno relacionado con las funciones propias del esófago, como lo es tener de nuevo hernia hiatal? Pregunta Lorena. Muy buena pregunta, Lorena, como siempre. Mira, el reflujo sí se da en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Todas las cirugías bariátricas tienen potencialmente la posibilidad de desarrollar reflujo. ¿Por qué se da esto? Porque trabajamos una parte. El reflujo, en términos prácticos, es que el contenido del estómago se regresa hacia el esófago. Entonces, la válvula que hace, que cierra, que impide que el contenido del estómago se regrese hacia el esófago, esa válvula, cuando hacemos una cirugía para perder peso, una cirugía bariátrica, la parte lateral y a veces la parte de enfrente la descubrimos, y al descubrirla debilitamos esa válvula, y ese es uno de los mecanismos que están involucrados en el desarrollo de reflujo. Entonces, como es una zona que se trabaja, sí se puede presentar.
No es obligación y no es de manera inminente. No todos los pacientes la presentan, pero si lo tienes, sí definitivamente habrá que darte tratamiento. La inmensa mayoría de los pacientes responden al manejo conservador con medicamentos. La posibilidad de una hernia yatal, si no la tenías antes, no es muy común. Te voy a explicar cuándo sí podría ser que el reflujo y la posibilidad de que se afectase tu esófago se diera. Si el estómago que te operaron, que te hicieron una manga, se estenosa, es decir, de tener este calibre se hace más chiquito y se hace como un reloj de arena, grueso, grueso y delgado en el centro, ahí el riesgo que se corre es que lo que tú comes se atore, pero tú pasas otro bocado y este se atora aquí, y el siguiente bocado aquí, y aquí, y aquí, de manera tal que este primer tubo, recuerda que aquí hay otro tubo, pero aquí el centro está cerrado, puede hacer con el tiempo de que el esófago se dilate. Esa condición, Lorena, es muy poco frecuente. Yo en todos los pacientes que tengo operados, quizás tendré 2 pacientes que yo recuerde en este momento. O bueno, una de ellas sí la recuerdo bien, pero no es una situación muy común. Te lo explico porque es una situación que se puede presentar, pero no es obligación. Entonces, sí puede haber ciertos trastornos de reflujo y del esófago, pero no son condiciones comunes. Preguntan que si podría hablar un poco del síndrome de Dumping. Esa es otra estupenda pregunta. Qué bueno que me hicieron esta pregunta. Hablar un poquito acerca del síndrome de Dumping. Muchos de ustedes, pacientes ya operados, se habrán dado cuenta que cuando comen azúcar les pasan ciertas cosas. Yo les hablé hace un momento de algo importantísimo, dirigido a los pacientes no operados, y les dije, tengan cuidado con el azúcar porque es muy dañina. Si tú tomas azúcar y no estás operado, te vas a sentir desguanzado, te vas a sentir cansado, o puede ser que te sientas muy eufórico. Eso se debe a los picos de insulina que van a empezar a despegar por ese consumo de azúcares que tú has hecho. Mira, ¿en qué consiste básicamente el síndrome de Dumping? Que es extremadamente importante que ustedes lo comprendan. Cuando un paciente operado, por ejemplo de bypass, se toma una nieve o una soda o un panecillo muy azucarado, lo que va a pasar, un segundo, las imágenes ¿dónde las dejé? Un segundo, muchachos. Gracias. Voy a mostrarles una foto del mini bypass. Este es un mini bypass. Aquí existe una válvula. ¿Sí se ve bien? Aquí existe una válvula. Esta válvula se llama píloro. Es la parte final del estómago. En una persona que no está operada, cuando te comes una torta, por ejemplo, cae la torta al estómago y esta válvula se cierra, esta válvula está cerrada. Y la válvula abre y cierra de manera intermitente, de manera tal que la torta que me comí con el agua de piña va pasando más lento hacia el intestino. Se abre y pasa un poquito de torta. Se abre y pasa un poquito de agua de piña. Y así va hasta que finalmente pasa todo el contenido alimentario hacia el intestino. Esto hace que la absorción de los azúcares sea de manera
más lenta, gradual. Ahora, ¿qué pasa en un paciente operado? En un paciente operado, este es un mini bypass. Estas flechas representan por donde viene el alimento. Ya no pasan por aquí, por esta válvula, sino que este ojal es la unión entre el intestino, que es este tubo, y el estómago, que es este otro tubo. El alimento va a caer directamente aquí. Aquí no hay ninguna válvula, hay nada más una unión. Esa unión no abre ni cierra, no. Cuando el paciente operado se toma un agua de piña, el agua de piña prácticamente no tiene nada que la detenga y cae hacia el intestino delgado. Al caer ahí, la absorción de azúcar es más súbita, porque el azúcar cae más rápido, y al caer más rápido se absorbe más rápido, de manera tal que los niveles de azúcar suben en sangre de manera muy abrupta, muy rápida, y el organismo se da cuenta tarde. Ya cuando el organismo se da cuenta de que hay mucho azúcar en sangre, dice, ah caray, hay demasiada azúcar, y responde con una carga desmedida de insulina. La insulina tiene como finalidad bajar los niveles en sangre de azúcar, pero como avienta demasiada insulina porque se dio cuenta tarde, el azúcar se baja de más. ¿Y qué te pasa? Te vas a marear, vas a ver borroso, te va a dar sueño, te vas a querer desmayar, puedes ver lucecitas, vas a sudar frío. Ese es el síndrome de dumping en una de sus manifestaciones. La otra es el dolor, vas a tener molestia en el pecho. Si tú tomas azúcar de manera aislada, si te tomas ahorita un jugo de naranja, por ejemplo, y estás operado, puedes tener el síndrome de dumping. Se te está bajando el azúcar paradójicamente. ¿Qué debes hacer? Evitar el azúcar. Evita los azúcares. Y al evitar los azúcares vas a mejorar drásticamente. Eso se cura con eso nada más. Preguntan que si puedes subir de peso después de la manga gástrica. Sí, sí puedes subir de peso después de la manga gástrica, es uno de los principales problemas, la reganancia de peso con la manga gástrica. Y estos nada más son comentarios. Graciela Robles dice, casi 10 años de mini bypass y estoy más feliz que cuando tenía 15 años de edad. 1000% recomendado. Gracias. Médico, sin miedo, atrévanse, vayan Gracias, por todo. gracias, muchas gracias. Si quieres los comentarios, ahorita los mencionamos. Pues les agradezco de verdad profundamente que nuevamente me hayan acompañado. Los sigo invitando para que visiten nuestro podcast. Está en Spotify, se llama Entendiendo mi cirugía bariátrica. Y también les hago otro aviso que ya abrimos la sede de Tijuana. Vamos a estar operando en un hospital también de Tijuana para los pacientes que sean de aquella zona. Si ya no hay más preguntas, muchachos, de verdad les súper agradezco que me hayan acompañado, y próximamente vamos a estar de manera presencial dando una conferencia en Tijuana. Ya les hablaré de la fecha, les pido por favor que pasen la información para todos los pacientes de Tijuana. Muchísimas gracias, muchachos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en las redes sociales. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.